Bueno, entonces, hoy de nuevo en una nueva conferencia, dependiendo del horario que te encuentres, de día, de mañana, de tarde, de noche, un cordial saludo. Me presento, mucho gusto para todos. Mi nombre es Brian y hoy estoy con un compañero con el cual vamos a dictar. Enrique, muy buenas noches. Buenas noches, Brian. Me presento, me llamo Enrique. Buenas noches a todos, buenos días, buenas tardes cuando miren esta entrevista que nos va a ayudar muchísimo para el enfoque del camino espiritual, que es despertar nuestra conciencia en un 100%. Bueno, entonces la conferencia que vamos a ver el día de hoy, a modo de entrevista, es ego, personalidad y esencia. Y vamos a comenzar con la primera parte que es el ego. Entonces, la primera pregunta, Enrique, dice, en tu experiencia, ¿qué impacto tiene el ego en las decisiones que tomamos, tanto en el ámbito personal como profesional? ¿Cuáles son las estrategias más efectivas para manejar el ego en situaciones de conflicto o competencia? Bueno, según mi experiencia de ya varios años en relación a el impacto que tiene el ego en las decisiones que tomamos por falta de práctica, son decisiones equivocadas, decisiones recurrentes que van basadas sobre el diseño que una persona tiene antes de nacer. Ya fuimos diseñados electropsíquicamente por, por el maestro Anubis y sus 42 jueces. Y las decisiones que se toman siempre en el ámbito personal como profesional son dependiendo de la situación. Por ejemplo, en el ámbito personal siempre se busca tomar decisiones que sean acciones que nos favorezcan, ¿verdad? Desde el lado profesional se busca como que seamos los que nos den mejor resultado. Por ejemplo, en el ámbito profesional queremos una mejor carrera, en el ámbito profesional queremos un mejor ingreso financiero. Y todo eso se asocia a grandes egos como los pecados capitales. Entonces, por ejemplo, la codicia en el ámbito profesional, pues siempre va a estar de prioridad para, para codiciar, para adquirir materialismo, para adquirir prestigio, fama, poder. Y en el ámbito personal, pues uno lo que busca con el ego es tomar decisiones que le convengan a uno y que le beneficien. Entonces, el impacto que tiene el ego al día de hoy en los seres humanos es muy alto. Se puede decir que en un porcentaje del 0 al 100%, en un 99% se mueve en función del ego de las personas. Y por eso es que los humanos somos humanos egoicos, humanos egocéntricos, humanos egoístas, humanos competitivos, humanos envidiosos, iracundos, agresivos, convenientes y demás. Entonces el ego ahorita prácticamente se ve como la prioridad en los seres humanos y se manipula, o el ego nos manipula, haciéndonos creer que somos así y que nadie nos va a cambiar. Con respecto a la siguiente pregunta, ¿cuáles serían las estrategias más efectivas eh, que maneja el ego en situaciones de conflicto y competencia? Ellos utilizan estrategias de conflicto en relación a ganar, ¿sí? Ellos buscan la estrategia de empoderarse y de buscar culpables. Ellos buscan la estrategia de que en la situación de conflicto ellos sean los ganadores. Entonces, por ejemplo, uno ofende y el otro defiende. Entonces nosotros tenemos defectos que ofenden, defectos que se defienden también. Tenemos defectos que se provocan, tenemos defectos que son provocadores, tenemos defectos ofensivos, tenemos defectos defensivos, tenemos defectos competitivos, tenemos defectos envidiosos, tenemos defectos agresivos, tenemos defectos iracundos. Y todo eso son defectos que trabajan en el conflicto. Los seres humanos somos muy competitivos porque en una entrevista anterior donde se hablaba de los 7 centros, se nos explicaba, o yo explicaba, que los centros están en función de los defectos. Entonces, por ejemplo, en el instinto está la codicia y el instinto de una persona es muy competitivo. En la mente inferior está el orgullo y es un orgullo de competencia. Esto es mío, yo soy, yo quiero, yo puedo, yo merezco. Todos los defectos que están en el interior, que se llamarían egos, porque son multiplicidad imperfecta, siempre quieren ser partícipes del éxito. ¿Sí? Quieren ser los primeros, quieren ser los mejores, quieren ser los, los que van a recibir
digamos, todos los honores. Pero ahí no hay nada de conciencia. Si nos damos cuenta, en ningún momento estamos hablando de conciencia ni ser conscientes. Simplemente somos títeres de nuestros defectos que quieren retribuirse, que quieren ganar, que quieren ser exitosos, que quieren fama, prestigio, poder, que quieren hundir a los demás a toda costa. O sea, no importa con quién sea la competencia, lo único importante del ego es ganar. Muchas gracias, Enrique. Y la última pregunta le dice, ¿de qué manera la práctica de la meditación puede ayudar a reducir la influencia del ego en nuestra vida diaria? Bueno, la práctica de la meditación es una práctica de la conciencia que dejó la ley divina y que dejó los grandes iniciados del mundo para poder, como dice la pregunta, reducir la influencia de nuestro ego a través de ese uso. Recordemos que la meditación es medir el tiempo de una acción y esa acción es egoica y el tiempo es la duración en el cual influenció esos defectos en la psicología. Un defecto fácil de detectar, por ejemplo, la lujuria, donde uno recuerda la escena de la lujuria y como muestra la imagen ahí tuvieron que haber participado una gran cantidad de detalles de la lujuria que tomaron el cuerpo físico y nos hicieron sentir acciones psicológicas como el placer, sensaciones, agrados, desagrados, nos activarían defectos como el defecto coqueto, el defecto provocador, el defecto insinuador, el defecto risueño, el defecto morboso, que son detalles eh, que hacen parte de la lujuria. Entonces, la manera de reducir a través de la meditación esos defectos de la lujuria es detectarlos. Entonces, uno debe recordar la escena vivida y empezar a verla, a dividir la atención entre lo que yo viví y lo que voy a ver dentro de lo que viví. Entonces, eso lo hace la autoobservación, que eso lo hemos recalcado muchas veces, y es a través de preguntas. Bueno, ¿qué sentí yo el día de la escena? Entonces, sentí placer, sentí ganas, sentí deseo, sentí irritación, sentí sensaciones. ¿Qué debo decir en ese instante? Madre mía, elimíname esto. Y empiezo a profundizar, bueno, ¿y por qué sentí esto? ¿Qué me llevó? ¿Qué consecuencias me trajo? ¿Qué me generó? ¿Cómo me dañó? ¿Cómo me impulsó? ¿Cómo dañé a los demás? ¿A dónde me llevó? Entonces, cada vez que vamos dando respuestas, esas respuestas son cada detallito que se va encontrando a esa meditación y que se le va diciendo a la Madre Divina que no lo elimine. Esa es la única forma de reducirle presión al ego. O en este caso, reducir la influencia del ego en en la vida cotidiana de un ser humano. Bueno, entonces ahora pasamos a la parte de la personalidad. La primera pregunta es, ¿cuál es la relación entre los rasgos de personalidad y las conductas de una persona? ¿Cómo influyen factores externos en la formación de la personalidad? Los rasgos psicológicos de una persona vienen por la imitación. Entonces, si venimos de una familia que ha sido, digamos, educada en la manera de respetar al prójimo, entonces los rasgos de la personalidad generan unas conductas de decencia, unas conductas de tranquilidad, unas conductas de respeto, unas conductas de aprender a escuchar al prójimo, unas conductas de ayudar a los demás, ¿verdad? Entonces esa conducta es una conducta respetable, pero no es la conciencia. Si ustedes se dan cuenta, se amoldó a lo que papá o mamá enseñó. Si nos vamos a un rasgo de personalidad de una persona que de pronto nació en una familia pobre y además de ser pobre, con malos hábitos alimenticios y malas conductas en relación a la vida social, porque de pronto tuvo que robar, los papás tienen que robar, los papás tienen que llevar una vida de ira, llevar una vida de sufrimiento, pues la conducta de la persona es agresiva. La conducta de la persona en la personalidad es habituada en cuidar el cuerpo físico, en buscar la necesidad, en suplir la necesidad, en robar, en vivir en una pobreza extrema. De pronto el sistema inmunológico de la persona es más fuerte porque le corresponde comer cosas dañadas y demás. Entonces la conducta de la persona es agresiva, la conducta de la persona es reprimida, es ofensiva. Y entonces si se dan cuenta, todo se va en pos de de la influencia externa. En la otra pregunta, ¿cómo influyen los factores externos en la formación de la personalidad? Pues es el cúmulo o es la, la asociación
y la sumatoria de todo lo que la persona va viviendo. Entonces, algo que uno debe empezar a entender es que la personalidad simplemente es un vehículo de imitación de todo el entorno y el macroentorno. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, que hay barrios en Colombia, hablando aquí de Colombia, que son peligrosos en algunos lugares. Hay ciudades peligrosas. Hay ciudades donde de pronto uno no puede entrar a ese sitio porque la conducta y la personalidad de la persona en su influencia externa es violencia. ¿Sí? En su influencia externa hay licor, en su influencia interna hay prostitución, en su influencia externa hay drogadictos. Entonces ese sector se mueve en función del cúmulo de violencia, en cúmulo de placer y sufrimiento. Pero también hay sitios de pronto donde la influencia externa es una biblioteca. Entonces, una biblioteca a personas que son afines al estudio, afines al aprendizaje exotérico o un parque. Son personas afines de pronto al enamoramiento, a salir con la novia, con el novio, a pasarla un rato bien, a un picnic, a pasarla con los hijos, a sacar la mascota a pasear, ¿cierto? Entonces, toda la influencia externa se mueve en función digamos, de la similitud o de la forma como uno fue criado, la forma como fue educado, la forma como fue organizado psicológicamente y que simplemente lo que está haciendo es cumpliendo todos todo lo que siente, todo lo que piensa y todo lo que ve, todo lo que genera sus cinco sentidos, lo que le provoca a su alma, lo expresa en en la situación externa. La segunda pregunta. En tu práctica, ¿cómo abordas los conflictos derivados de personalidades opuestas o diferentes dentro de un equipo o grupo de trabajo? Bueno, hay algo más allá de la personalidad y del ego y es la conciencia, David. La conciencia de nosotros debe volverse proactiva y activa. Una conciencia pasiva es una conciencia que está en función de la personalidad y en función del ego. Entonces, repetiríamos las acciones que nos educaron, las acciones de reacciones y las acciones imitadoras. En la práctica, para mí, debo empezar a neutralizar el ego y debo empezar a neutralizar la personalidad estudiándola en meditación y en eliminación de instante en instante, que se conoce como muerte en marcha. En mi práctica, los conflictos derivados de las personalidades opuestas, por ejemplo, uno tiene que aprender a respetar, David. La conciencia le enseña a uno, y eso me lo han enseñado últimamente, es la conciencia es tolerante, la conciencia es prudente, la conciencia es paciente y la conciencia es sabia en su infinita bondad. Entonces, uno debe aprender a respetar los espacios, debe aprender a escuchar a las demás personas de tal manera que cuando usted hace eso con conciencia, su conciencia está en vigilia. Entonces la conciencia al estar en vigilia, ella puede ver fácilmente lo de la pregunta uno de la personalidad. Entonces ella puede derivar y puede descubrir fácilmente por qué esa persona reacciona de esa manera y llega a una conciliación, porque lo que busca la conciencia en esta pregunta es aprender a solucionar las cosas neutralmente y concienzudamente o lo que llamamos tranquilamente, ¿sí? Entonces usted tiene que aprender a escuchar a las personas y darse cuenta que ellas fueron educadas de esa forma, que lo que hay en el interior de esa persona es un bombardeo de efectos opuestos. Uno dice sí, el otro dice no. En el caso mío, si estoy trabajando con personas del conocimiento, tengo que aprender, y lo digo con conciencia, porque antes uno lo hace es así y hay que hacer esto y hay que hacer lo otro. Por ejemplo, en el caso del trabajo en equipo, en el caso nuestro, el trabajo se relaciona a enseñar el conocimiento, ir a hacer sacrificio por la humanidad, que es enseñarle a personas que no conocen de este conocimiento. Y cuando todos vamos en el mismo carril o en la misma dirección, pues tanto el conflicto personal en el equipo de pronto hay apatía, hay recelo, hay mal genio, hay personas que no les gusta de pronto la manera como se enseña, la manera como se lleva un equipo. Entonces hay que sacar dentro de mí mismo con conciencia el alfa. ¿Sí? Que es ese liderazgo consciente de dar puntos de vista, de enseñar, y la persona si está enfocada por el mismo rumbo que se está enseñando, pues ella va a tomar la decisión con su libre albedrío de practicar o de asistir o de ayudar. En el caso externo, es muy complicado porque muchas veces esas derivaciones de opuestos vienen de un cúmulo de egos
que lo único que buscan es unos bienes en común. Por ejemplo, la codicia, por ejemplo, el dinero, por ejemplo, sus retribuciones y demás. Entonces, en diferentes momentos uno va a ver que como que parece que hay como que no encaja y la conciencia misma le enseña, no pierda su tiempo, aquí no hay nada que hacer, la persona está muy identificada con sus problemas, este grupo está muy identificado con sus procesos, está llenos de fanatismo, en el caso del conocimiento, tienen la ira muy montada o tienen los defectos muy agresivos. Y aquí lo que hacemos es provocarnos y de pronto uno en vez de reaccionar conscientemente termina. Recuerde, David, que hay algo muy importante en el conocimiento y es la ley de la entropía y la ley de la octava. Entonces, la conciencia es ley de octava, la entropía es esta pregunta. Entonces, muchas veces uno, si no se está autoobservando, no está muriendo, termina en ese juego de la persona. Entonces, es importante para mi modo de ver y en el nivel en el que me encuentro, aprender a respetar los equipos. ¿Sí? Antes uno no lo hace porque está identificado, porque está aprendiendo, pero al día de hoy yo puedo ver que si el equipo no quiere trabajar, algo tengo que yo mejorar para impulsar al equipo. Siempre cuando se habla de equipos o grupos es un poquito más complejo, ¿no? Sí, eso es bravo esto. Bueno, y la última pregunta de la personalidad dice, qué pena, ¿cómo puede una persona identificar y cambiar patrones de comportamientos negativos arraigados en su personalidad? Aquí tenemos que estar practicando la meditación y estar estudiando la personalidad activa, que es la que está en función del ego. Nosotros tenemos que entender de que siempre repetimos conductas, siempre repetimos patrones de comportamientos excesivos, de comportamientos compulsivos, agresivos, eh, en función de la competitividad. Entonces los seres humanos por naturaleza somos muy competitivos y no nos gusta perder, no nos gusta que nos hablen mal, no nos gusta que los demás nos traten de la manera equivocada, no nos gusta que nos critiquen, no nos gusta que nos aponderen de una manera negativa. Entonces, una persona debe empezar a reconocer sus errores y empezar a pasar esa personalidad en servicio del ego al servicio de la conciencia. Entonces debe empezar, si una persona tiene que aprender a ser tranquilo, no es que busque una familia de tranquilos. Si una persona tiene que aprender a ser coherente con lo que piensa, siente y hace, no, no tiene que leerse un libro porque los libros no le van a enseñar eso. Lo que tiene que entender es su rasgo psicológico, en qué consecuencia lo está llevando, a dónde lo está llevando, qué problema lo está llevando, cuáles son los detalles que le están haciendo que la persona que lo escucha, que la persona que lo ve o que la acción que está realizando lo lleve a un mal proceder. Entonces, esos comportamientos negativos arraigados se tienen que reconocer y se tienen que reflexionar. Y al momento de decir, madre mía, elimíname esto que estoy viendo en mi psicología, esto de que imité, esta manera de reaccionar, esta manera de ser explosivo, de esta manera de responder, sale la magia de la conciencia, que es muy natural, muy del ser, y empieza a tomar función en el pensamiento, empieza ella a tomar función en la emoción y por ende en la acción, David. Entonces, perdón, entonces la conciencia ya hace un control psicológico y un control físico. Y eso lo tiene que experimentar cada persona, porque es que un problema que tiene la mayoría de las personas del conocimiento que conocen de esto es que no tienen fe consciente, solo creen y piensan y sienten que con decir, madre mía, mátame este defecto voy a cambiar, pero es que esa energía superior que es de la conciencia, ella lleva un proceso gradual. Entonces, ese comportamiento negativo no se va a ir de un día para otro porque ha sido formado por años, meses, semanas y cada detallito tiene una función en esa persona para poder generar un comportamiento negativo. Entonces usted no va a poder decirle a una persona que es agresiva, que es humillativa, que es humilladora, que es ofensiva, que es tirana, que meditando una hora va a cambiar. Se hace pequeños cambios de patrones de conductas, pero no los va a cambiar de un día para otro porque están muy arraigados a su forma de ser. Eso es como, por ejemplo, cuando uno tiene una tara o tiene una muletilla. Entonces, imagínese que el ser le diga a uno, el día de hoy, procure no responder con sí. Y entonces le toca a uno observarse muchísimo para ver en qué momento la acción mecánica de querer decir sí hay que eliminarla. Entonces ahí se da uno cuenta que es muy difícil.
Pues como por ejemplo las personas que juegan los aguinaldos, que uno no debe decir el sí, que el otro debe decir el no. Entonces uno se da cuenta que es muy difícil porque le hacen preguntas donde uno por su comportamiento mecánico arraigado a la personalidad siempre va a responder sí. Entonces que le digan ahora tiene que responder no, es muy difícil. En cambio, cuando usted se autoobserva y elimina, eso se va dando natural, se va dando natural hasta que usted ya autoobserva y ve el antes de y convierte esa personalidad en pasiva porque ya no reacciona de la manera como debe reaccionar, sino que ya tiene una naturalidad en la acción, en el actuar. Bueno, y pasamos a la última parte que es la esencia. Entonces, la primera pregunta que tenemos acá es, ¿qué entiendes por esencia en un contexto humano y cómo puede alguien contactarse con su propia esencia a lo largo de su vida? Bueno, nosotros somos parte divina y parte humana. La parte divina es esa esencia, es ese espíritu, es esa energía divina, esa energía que es la parte de Dios, pero que la mayoría de las personas lo han visto es como un Dios externo y el humano aquí a nivel externo, ¿cierto? Entonces, a nivel esencia es esa parte de Dios dentro de nosotros, que no está solamente afuera, sino que está más en nosotros, porque somos parte de Dios, ¿sí? En el contexto humano se dice que Dios es tres fuerzas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces uno dice que el Padre Dios está en el cielo, que el Hijo de Dios era el Maestro Jesús y que el Espíritu Santo era la energía o la palomita. ¿Cómo puede una persona conectarse con ese concepto? No lo podría lograr, porque si Dios lo tiene afuera, si el Hijo de Dios es el Cristo y está afuera, y la palomita es la representación del Espíritu Santo, entonces ¿usted dónde va a encontrar a la verdadera palomita? Si todas las palomas que hay por ahí en la calle, los suritos que hay por ahí, ¿cuál de ellos es el Espíritu Santo? Entonces la gente dirá, no, pero tan tonto, si es un simbolismo. Exacto, es un simbolismo, pero la gente lo ha materializado. Entonces cuando uno materializa a Dios en una paloma, en el Maestro Jesús y en un Dios que está en el cielo, entonces en el contexto humano se convierte en creencia porque lo quiero buscar afuera. Entonces, como se quiere buscar afuera, nunca se va a poder conectar con su propia esencia. Entonces, a lo largo de la vida de un ser humano debe aprender a entender que fuimos creados con cuerpo, alma y espíritu, y que ese espíritu está dividido en dos partes en conciencia y en esencia, y que esa esencia está ahorita atrapada en el alma, y que el alma de nosotros está embutida en los egos, en los pecados que hablábamos al inicio. Entonces, a lo largo de su vida, su esencia está siendo manipulada por el ego. A lo largo de su vida, su esencia está siendo manipulada por la personalidad. Y la poca conciencia que tiene uno en el interior, que está en un 3%, pues no se deja trabajar porque uno está identificado más con la cantidad de energía que gasta la esencia atrapada en el ego y la esencia atrapada en la personalidad. Entonces una persona solo se acuerda de Dios o se acuerda de su esencia cuando está sufriendo, cuando está en problemas o cuando quiere algo en función de su personalidad o en función de su ego codicia o en función de su ego sufrimiento o en función de su ego vacíos. Entonces la gente lo ha entendido de esa forma. Yo para eso es lo que yo entiendo y lo que la gente lo ha entendido de esa manera. Para mí la esencia es todo. ¿Sí? La esencia es la antimateria, la esencia es el materialismo, la esencia es el espiritualismo, la esencia es el carro, la esencia es todo, porque todo viene de una fuerza divina superior, de un aspecto que es no reconocible para los cinco sentidos del humano, pero cuando uno despierta se da cuenta que todo es energía y que esa energía de Dios se llama esencia y que esa energía es lo que hace que uno respire, que uno sienta porque la gente dice, bueno, ¿cuánto pesa una emoción? La respuesta según la esencia para mí es que no cuánto pesa la emoción, sino es cuánto le genera a uno esa sensación de emoción. ¿Qué le produce esa emoción en su emoción? ¿Qué le produce ese miedo? ¿Qué le produce esa tristeza? ¿Qué le genera ese orgullo? Entonces ahí ya estoy haciendo cuantificado mi esencia. Mi esencia está atrapada en el ego de la ira. Mi esencia está atrapada en el ego de la lujuria. Mi esencia está atrapada
el gasto energético que uso para hablar mal del prójimo, para criticar. Entonces, esa es la energía o la esencia de lo que soy yo. Entonces, la mayoría de la gente tiene que preguntarse es, ¿usted en esencia qué es? ¿Una persona agresiva, una persona ofensiva, una persona rutinaria, mecanizada, una persona que gasta tiempo, una persona que está muy metida en el materialismo, está haciendo gastada su energía en el trabajo físico, es una persona envidiosa? Entonces, eso en esencia es la persona. Y para mí eso es la esencia. Bueno, entonces la siguiente pregunta dice, ¿cuáles son las prácticas o disciplinas que pueden facilitar el descubrimiento y la conexión con la propia esencia? Hay una práctica muy, muy bonita y muy, digamos, revolucionaria que nos ha dejado Dios dentro de nosotros mismos, que se llama la autoobservación, el enjuiciamiento de lo que se ha autoobservado y la liberación de lo que se ha enjuiciado. Y se conoce como muerte psicológica. Entonces, esa práctica se debe convertir en una disciplina de hábito y es poder autoobservarse uno y darse cuenta, por ejemplo, lo gamín que soy o lo grosero que soy o lo insultador que soy, o lo miedoso que soy, o lo criticón que soy. Siempre en esencia la mayoría de las personas quieren respuestas con preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Qué haría yo en el 2026? ¿Qué me gustaría hacer más adelante? ¿Qué haría si tuviese un carro? Bueno, todo eso son preguntas que siempre van a tener unas respuestas de esencia atrapada en el ego. Entonces, esas preguntas que la mayoría de la gente tiene en respuestas atrapadas en el ego, para nosotros son autoobservables. Entonces, cuando uno se pregunta quién soy, uno se queda en silencio y se autoobserva y se da cuenta de que soy una multiplicidad de problemas, que soy una multiplicidad de respuestas, que soy una multiplicidad de responsabilidades, que soy una multiplicidad de hechos coherentes e incoherentes. Entonces, en ese instante uno se conecta con su esencia porque se puede observar a sí mismo qué le está pasando. Y ahí es donde entra el enjuiciamiento. Madre mía, elimíname esto que acabo de observar. Madre mía, elimíname este odio que acabo de ver en mí porque no me gusta las personas que les gusta determinada música. Entonces, quiero quitarme eso. Madre mía, elimíname eso. Y ahí es donde empieza uno a darse cuenta de que uno en esencia es energía. ¿Por qué? Porque es que cuando uno dice, por ejemplo, madre mía, elimíname esta ira que siento en la garganta, no es que a uno le quiten la garganta y se la arranquen, porque lo que se va a quitar es algo que le estaba impidiendo utilizar correctamente su garganta. ¿Sí? Entonces ahí se da cuenta que hay un nivel energético que lo estaba uno apretando psicológicamente, le estaba tensionando las cuerdas bucales, le estaba provocando unas acciones de grosería, unas acciones impulsivas. Entonces uno dice, madre mía, mátame esto que siento, madre mía, mátame esto que quiero decir, madre mía, mátame esto que estoy pensando y que lo voy a decir. Entonces cuando uno elimina eso, como que la presión es, en esencia se empieza a moldear al control. ¿Sí? Cuando hablo de moldear al control es porque uno se está moldando a su conciencia, ¿sí? Se está volviendo habitual al amor, habitual a la tolerancia, a lo que decía antes, al respeto, al amor al prójimo, ¿sí? A la prudencia. Entonces, eso sale en función de un nivel energético superior, pero es un continuo trabajo todos los días de eliminar eso que se está moviendo en la psicología. Y la última pregunta es, ¿cómo influye la conexión con la propia esencia en la toma de decisiones y en la búsqueda de un propósito de vida? Bueno, esto ya es experiencia. La mayoría de las personas quisieran saber qué les va a pasar mañana, quisieran saber si la decisión que va a tomar en el instante es la correcta o la incorrecta. Eso solo se logra cuando uno ya tiene una conexión con su voz interna que se llama intuición. Y eso solo se logra cuando uno empieza a bajarle a la presión psicológica de la personalidad, volverla pasiva, se enfrenta a su ego que se ha desarrollado dentro de toda su vida y empieza a aprender a desarrollar fe consciente, empieza a desarrollar concentración, empieza a desarrollar instante y empieza a desarrollar los sentidos perceptibles del alma. Como vuelvo y repito, la autoobservación es un sentido perceptible del alma que nos permite ver en ese instante que hay detrás de esa decisión de, digamos, un miedo, una duda, un escepticismo, el que dirán,
no me gusta. Y cuando uno elimina eso, la influencia con la conexión divina es supremamente elevada. Considero que cuando una persona no despierta su conciencia, viene programado para responder según su educación exotérica. Y yo estoy dando respuestas no según mi educación exotérica, porque mis papás no me enseñaron esto, pero sí estoy respondiendo lo que me ha enseñado mi conciencia. Y mi conciencia me ha enseñado que esto es vivencia, que esto es trabajo y prudencia. Entonces, cuando uno empieza a despertar, las decisiones son correctas y uno empieza a mirar algo muy importante que se hablaba en una conferencia y es si esto que voy a hacer es verdadero, útil y justo. Y eso nos ayuda muchísimo para que las decisiones sean las correctas, que no dañen a nadie, que no nos dañen a nosotros y que no vayan en contra de la ley divina, ni de nuestro Dios interno, ni de los dioses externos, de los demás compañeros o los demás humanos. Las decisiones con conciencia son muy justas, son decisiones equilibradas, son decisiones rectas, son decisiones muy sabias. Y Dios, cuando uno lo aprende a escuchar, Él no le da a uno una enseñanza para dañar a los demás, sino que le da una enseñanza para ayudar a los demás. Listo, Enrique, muchas gracias por su sabiduría en este grupo de preguntas que hicimos el día de hoy. Con todo gusto, David. El objetivo es pues que quien escuche esto le ayude. Y obviamente, vuelvo y repito, esto es práctica, es autoobservación, enjuiciamiento y eliminación de lo autoobservado para que puedan haber avances. El nivel en el que está cada uno de nosotros está es por práctica, por eliminar defectos, no por desdoblarse consciente, no porque medita más que los demás, sino es porque se muere, porque la sabiduría de nosotros está es en eliminar el germen, que es el ego, o el liberar la esencia. Bueno, entonces no siendo más, terminamos hoy esta conferencia. Gracias a todos, gracias a Enrique y les deseamos un feliz día o una feliz noche, dependiendo de la hora que veas este video. Sí, señor, muchas gracias y feliz noche, feliz mañana y feliz tarde a todos.